Buenas tardes, vamos a esperar 5 minutos y enseguida empezamos. Gracias. Ok. Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos de parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es un honor contar con su asistente de hoy en este taller acerca de cómo leer un artículo científico, el cual es organizado por el Comité Permanente de Investigación a cargo de Vanessa Trinidad y el Comité Permanente de Publicaciones Médicas a cargo de una servidora, Karina. También nos acompaña parte de nuestro equipo local, Daniel Fong, Jorge Longoria y Samantha Díaz, quienes nos apoyarán a moderar este taller vía Facebook, WhatsApp y Zoom, mandándonos links de pre y post evaluación, así como para hacernos llegar sus preguntas, cualquier duda que tengan en el transcurso de este taller. Y bien, para empezar pues este taller, primero estamos pues muy felices, doctor, que haya aceptado nuestra invitación. Buena tarde y pues sea bienvenido a este espacio, su espacio en CEUAT. Pues gracias a ustedes por brindarme este privilegio de compartir con ustedes algo que me apasiona y que a ustedes les consta que han absorbido un poquito de mi experiencia en cuanto a investigación, y ahora veo que hay demasiados participantes. Karina me había prometido que eran 20 y veo aquí que hay 100. Entonces, pues vamos a tratar de hacer un taller, y como todo taller que me gusta hacer, el taller es aprender haciendo. ¿Sí? No es como una conferencia en donde nada más se agarra uno a hablar. Y me gustan mucho los talleres, por eso les pedí de favor que consiguieran, para que absorban más el aprendizaje, 4 artículos. ¿Sí? No sé si los puedan sacar ya, tenerlos ahí a su lado. Si es en físico, sería maravilloso para que de una vez fueran viendo cómo se maneja, cómo se detecta la calidad de un artículo.
generalmente los que han llevado conmigo metodología de la investigación o proyectos, cuando les doy este taller, les pido que por favor piensen en alguna enfermedad familiar que quieren mucho. Y en ese sentido, que busquen lo mejor para ver qué tanto lo quieren o qué tan hábiles son para detectar la calidad de los artículos. Y de eso se va a tratar el taller. Entonces son poquitas diapositivas, muy poquitas, pero es muy extenso lo que se enseña en esto y desgraciadamente no sé si vayamos a verlo en toda su extensión, pero trataré de hacerlo mejor. Este taller yo lo doy de perdido en unas 4 a 8 horas para verlo muy minucioso y absorber lo mejor de este. He cortado algunas diapositivas, y pero bueno, vayan sacando ustedes ahí sus artículos. Vamos a empezar con lo de una prueba diagnóstica para ver qué tan hábiles son de detectar el mejor artículo que a ustedes les parezca, perdón, que sea de calidad. Y ahorita lo vamos a analizar. Déjenme compartir pantalla. Ahí está, ahora déjenme ver. En la mañana tuve algún contratiempo aquí para que se avanzaran. ¿Sí se cambió la diapositiva? ¿Karina? Sí, doctor. Sí, doctor. Antes de comenzar, mi compañero Jorge va a dar la presentación acerca de usted para presentarlo. Perdón. Que todos los miembros de este taller lo conozcan un poco, ¿sí? Ok. Gracias. Jorge, adelante. Jorge, no te escuchas. ¿Ya me escucha ahora? Ah, ahora sí. Ok, una disculpa. Bueno, para contarles un poco acerca de nuestro invitado, el día de hoy, el doctor Francisco Vázquez Nava, él pues es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuenta con una especialidad en medicina familiar, una especialidad en inmunología clínica y alergia, así como también cursó una maestría en ciencias médicas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y un doctorado en medicina y cirugía en la Universidad de Granada, España. El doctor pues, ha tenido puestos desempeñados en el Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar, alergólogo e investigador asociado. Desde el 2007 hasta el presente se desempeña como profesor e investigador en la Facultad de Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde el 2011 también pues cabe mencionar que hasta la fecha pues el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con varias publicaciones selectas, una cantidad de 69 artículos publicados, 6 libros, 5 capítulos de libros. Bueno, doctor, sea bienvenido a este espacio en CEWAT. Ok, gracias y disculpas porque pues, me estaban dando la bienvenida, pero como estoy pensando en el tiempo que nos va a llevar la presentación y que tenemos una hora, bueno, pues vamos a ver. Es una hora, ¿verdad? 1 hora y media, doctor. Bueno, esperemos. Ok, bueno. Vamos a empezar viendo, ¿por qué debemos de leer los médicos? ¿Cuál es la razón por la que leemos? Allá por el 1980-81, en Canadá, en la Universidad de McMaster, un grupo de médicos se reunieron para hacer un esquema, una estrategia para identificar y seleccionar los mejores trabajos de investigación publicados en revistas médicas. Los médicos, ya verán ustedes, tienen mucho tiempo ocupado y no pueden perder tiempo en estar buscando un artículo y otro y perder mucho tiempo ahí, sobre todo ahorita con lo de la pandemia. Imagínense los médicos que están en terapia intensiva, en el área de la COVID, no pueden perder tiempo ahí y no tienen posibilidades de leer.
y todos los conocimientos están surgiendo de un minuto para otro. Todos los días hay miles de artículos que se están publicando y el médico tiene que tener esa habilidad para identificar cuáles son los artículos que le interesa a uno y cuáles son los de calidad, ¿sí? Entonces ustedes pueden encontrar artículos en revistas poco trascendentes, pero el artículo es de calidad o viceversa. Entonces, estos investigadores allá en la Universidad de McMaster primero hicieron una encuesta. ¿Cuáles son las razones por las que leen los médicos? Y el resultado fue este. En primer lugar, el mayor porcentaje de los médicos allá en Canadá dijeron que leían para impresionar a otros, no para conocer nada, sino para impresionar a otros. En segundo lugar, era para mantenerse actualizado, ¿sí? Estar a la orden del día en cuanto a la especialidad médica que nos corresponde. Nos compete estar actualizado con los últimos avances en cuanto a diagnóstico, tratamiento, etiología, fisiopatología de la enfermedad, sobre todo ahorita con lo de la COVID. Tenemos que perder mucho tiempo o ganar mucho tiempo ahí en cuanto a conocimientos para estar actualizados. En el punto número 3 dice que nosotros leemos para comprender mecanismos patobiológicos, que es lo que está sucediendo ahorita con la COVID. En el punto número 4 es para saber cómo maneja un experto un problema. Y eso todavía más se refuerza. Nosotros tenemos un grupo de alergólogos a nivel nacional en donde estamos compartiendo todos los días conocimientos, artículos, comentarios, experiencias en el manejo de los pacientes con COVID. ¿Qué medicamentos son mejores o me han dado resultado a mí aquí en la región? Y los comparto con ellos y ellos me comparten sus experiencias, ¿sí? En el punto número 5 dice es para saber utilizar una prueba diagnóstica, cómo diagnosticar. Punto número 6, para conocer el curso clínico y pronóstico de la enfermedad. Punto número 7, determinar la etiología. En el 8, distinguir el tratamiento útil del inútil o incluso de aquel que hace daño. En el punto número 9, los médicos leemos para saber sobre necesidades, uso y costo-efectividad de la atención médica, sobre todo para aquellos que se dedican a la planeación de los servicios de salud. Y el punto número 10 son las cartas al editor, que nunca faltan. Cuando a alguien no le parece un artículo, cómo se desarrolló los resultados, mandan cartas muy agresivas, insultativas a veces, y uno como investigador pues tiene que aguantar. Pero tiene el derecho de réplica y se puede responder estas cuestiones. Bueno, no vamos a ver los 10 puntos, nomás vamos a ver, como siempre les digo a mis alumnos, vamos a ver 4. El punto número 5 al 8. Saber utilizar una prueba diagnóstica. ¿Por qué razón? Porque casi toda la actividad del médico redunda en estos 4 apartados, en estas 4 secciones. Primero, nos va a llegar un paciente con un cuadro clínico y nosotros tenemos la obligación de saber cuál es la prueba diagnóstica ideal que existe en este momento para diagnosticar la enfermedad. Sí, ahorita, por ejemplo, yo soy alergólogo, me hablan muchos pacientes que tienen un cuadro gripal, que tienen una rinitis porque su alergia, que para allá y que para acá. Le digo, oiga, y no ha estado en contacto con COVID. No, con COVID no es. Ok, hágase el estudio de laboratorio, la PCR-RT, y me la envía, pero doctor, no tengo, usted hágaselo. Y resulta que sale positiva. Entonces uno tiene que sospechar más o menos qué prueba diagnóstica me va a proteger a mí de enfrentarme o tener contacto con algún paciente que me pueda hacer daño a mi contagiar. Entonces el paciente lo primero que va a hacer es preguntar, oiga doctor, ¿y qué tengo? Entonces ustedes tienen que saber cuál es la prueba diagnóstica ideal en ese momento que puede ayudarlos a identificar o descartar la enfermedad. Ya una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, lo que les va a decir el paciente, oiga doctor, ¿y qué es lo que me espera? Entonces ustedes tienen que saber sobre el curso clínico y pronóstico de la enfermedad. Ya una vez que ustedes establecieron el diagnóstico y ya le dijeron lo que le espera, les va a preguntar el paciente, oiga, ¿y cuál es la causa? ¿Por qué me dio a mí? ¿Por qué? Si yo estuve encerrado todo el tiempo y me dio. O sea, hay que saber por qué se enfermó el paciente y hay que identificar los mejores artículos sobre esto.
Y ya una vez que le hicimos el diagnóstico, que le dijimos su pronóstico, que le dijimos la probable etiología y por qué se enfermó, nos va a decir, bueno, doctor, ¿y ahora qué me va a dar? ¿Con qué me voy a curar? Entonces, es el tratamiento. Entonces, vamos a redundar aquí en estos 4. Por eso les pedí un artículo sobre prueba diagnóstica, sobre su enfermedad, sobre el curso clínico y así. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cuál es la estrategia para identificar los mejores artículos? Aquí hay, no sé si ven todo ustedes, bueno, tratamiento, dice el título. Lo primero que debemos de ver en un artículo es el título, si es interesante o útil. ¿Sí? Esto es como en las películas, yo le digo a mis alumnos, el título de la película se ve atractivo, pues entonces lo voy a ver, ¿sí? Me aviento a leerlo. Pero acuérdense ustedes que un artículo tiene más de 3,500 palabras. Si pierden mucho tiempo, a lo mejor se van a aburrir y al final de cuentas no era lo que ustedes esperaban. Entonces, si a ustedes no les llama la atención el título, pasen al siguiente paso. Vean a los autores. ¿Cuáles son la trayectoria? A lo mejor ustedes, ya como especialistas, se van a dar cuenta que hay ciertos personajes que tienen una relevancia impresionante y vale la pena leer lo que ellos están produciendo, sus artículos, sus resultados. Pero, ojo, primero tienen que ver el título y si no, hay que ver a los autores. Esto es como en las películas. A lo mejor el título no me llamó mucho la atención, como en una película, pero si el director de esa película fue, por ejemplo, del Toro, y ya sé que este cuate ganó un Oscar, pues entonces a lo mejor puede tener algo, ¿sí? Que me va a enseñar. Si ninguno de estos 2 parámetros me interesa, ni el título ni la trayectoria, pues lo desecho. Pero si todavía me queda duda, puedo leer un resumen. Acuérdense ustedes que los artículos, enseguida de los autores viene un resumen. La cantidad de palabras en un resumen varía. Lo normal es que anden entre 250 palabras. A mí me ha tocado hacer que las revistas me pidan resúmenes de 70 palabras o de 300 palabras. O sea, esos son los límites, pero generalmente son esto. Entonces, para no perder el tiempo y leer 3,500 palabras de la extensión de todo el artículo, pues entonces me voy a leer nada más el resumen y a lo mejor de ahí me puede interesar. Son 250 palabras. Si me interesa a leer el resumen, entonces lo elijo y ya aquí elijo cuál es la intención de leer. ¿Sí? Si yo quiero estar actualizado sobre prueba diagnóstica, sobre curso clínico y pronóstico, sobre etiología o causalidad o tratamiento. Aquí voy a elegir. Son los 4 rubros en donde más frecuentemente el médico debe de estar actualizado. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos a empezar con el primero, la utilidad de una prueba diagnóstica. Primero tenemos que saber, que aquí es donde yo hago un taller en donde interactúo mucho con los alumnos, no sé si algunos se acuerden, les empiezo a preguntar, ¿para qué sirve una prueba diagnóstica? Y la mayoría dice, pues para diagnosticar. Pero realmente una prueba diagnóstica nos sirve para 4 cosas. En primer lugar, para usarlo como un tamizaje o cribaje. La mayoría de nosotros hemos participado en campañas de detección de enfermedades que nos llevaban a un servicio comunitario y andábamos midiendo la presión a los pacientes, picándole los deditos para detectar los niveles de glucosa en sangre y les decíamos que si estaba elevado o si tenía la presión elevada y les dábamos un papelito. No le estamos haciendo un diagnóstico de diabetes ni estamos haciendo un diagnóstico de hipertensión. Le estamos diciendo que la trae elevada y le damos el consejo de que vaya con el médico o a la Cruz Roja para que se haga una medición continua durante unos 2, 3 días, lo que ustedes consideren, y ya sí puedan descartar que realmente la presión está elevada o fue circunstancial, ¿sí? Entonces, eso se llama tamizaje o cribaje. La otra es la detección de casos.
Esta detección de casos, hagan de cuenta que es cuando van al Seguro Social por los pacientes a surtir una receta cada mes por su diabetes, por su hipertensión. Y mientras los pasan a la consulta con el médico, se sientan ahí a esperar a que los nombren. Y en eso puede pasar alguna enfermera o algún pasante de medicina o algún interno promocionando una campaña, por ejemplo, de detección de cáncer de mama o de CACU o de algún otro caso de salud, y los invita a pasar al módulo para que se hagan el estudio. Entonces, aquí se va a detectar casos de lo que está promocionando el instituto, pero realmente el sujeto fue por una causa distinta al centro de salud o a la clínica del Seguro Social. Entonces, esta detección de casos es diferente a lo que ellos van a un centro comunitario, ¿sí? Y la otra es establecer el diagnóstico. Aquí sí, el diagnóstico para detectar o para disprobar la enfermedad, ¿sí? Entonces, estas tres cosas. Y el otro, para ver el efecto de un tratamiento. Acuérdense ustedes que hay muchos medicamentos, muchas drogas, como por ejemplo los oncológicos, o por ejemplo la minofilina en aquel entonces cuando se utilizaba mucho, o los medicamentos anti-VIH, los inmunosupresores, el rango de toxicidad está muy cerca de la línea de la seguridad. Entonces, se tienen que determinar los niveles de concentración de esos medicamentos o cómo está afectando a las células blancas, que son las que defienden, y entonces el sistema inmunitario se empieza a depletar y empieza a afectar. Entonces, nos sirve mucho una prueba diagnóstica para detectar en qué momento se está deteriorando el sistema inmunológico. Entonces, si se fijan ustedes, estas son las cuatro maneras de detectar, de usar una prueba diagnóstica. Ok. Ahora sí vamos a entrar en el taller. Saquen o abran su mejor artículo sobre prueba diagnóstica. ¿Cómo vamos a saber si el artículo es bueno o no cumple con los requerimientos mínimos para considerar un buen artículo sobre prueba diagnóstica? Tiene que cumplir 8 elementos. Los primeros son estos. Dice, en primer lugar, se hizo una comparación independiente y a ciegas con un estándar diagnóstico ideal. Fíjense ustedes si en el artículo, en material y método, dice que la evaluación de los resultados se realizó de una manera ciega, ¿sí? Busquen estos términos. Si hubo ceguedad en la evaluación de los resultados y si se utilizó un estándar diagnóstico ideal, el gold estándar. El gold estándar se refiere a la mejor prueba diagnóstica que existe en ese momento para diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, para la diabetes mellitus, la curva de tolerancia a la glucosa, pues es el gold estándar. El Western blot viene siendo para el VIH. Para determinar cáncer, para diagnosticar cáncer, pues es obvio que la biopsia, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener la mejor prueba diagnóstica para identificar bien la enfermedad, pues tengo que saber cuál es el gold estándar en ese momento. Aquí es donde me tardo mucho cuando estoy haciendo el taller con mis alumnos, porque nos entretenemos mucho hasta con el fútbol. ¿Cuál es el gold estándar ahorita en el fútbol mexicano? ¿Cuál es el mejor equipo? Y entonces empiezan los apasionados de la América, que de los Pumas y cosas de esas. Pues no. El gold estándar ahorita, ¿quién es? El Cruz Azul. ¿Por qué razón? Porque es el campeón. Si alguien quiere ser el mejor que el Cruz Azul, tiene que ganarle en esta temporada, tiene que rebasarlo. Entonces, así se estila esto. Entonces, aquí no es de pasión, no es de creencia, no es de fanatismo, sino que uno tiene que tener el conocimiento real, ¿sí?, de cuál es el estándar de oro para diagnosticar una enfermedad. Ahorita, por ejemplo, para la COVID, en la primera semana, pues obviamente es el RT para PCR.
para coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Sí encontraron ustedes que fue a ciegas y se utilizó un gol estándar? ¿O no encontraron nada? Sí, doctor, sí se encontró. Ok, bueno, pues ya tiene un punto bueno. Ahí está. A lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero ustedes pueden ver en el chat si lo localizaron sus compañeros o no, que les manden decir si localizaron, qué fue lo que localizaron. Si el artículo no habla de prueba diagnóstica, no habla que se hizo una evaluación a ciegas, no sirve. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo inventé una prueba diagnóstica más rápida y más efectiva y más barata que el Western blot para diagnosticar SIDA. ¿Y quién la evaluó? No, pues yo. ¿No la hizo otra persona? ¿No fue ciega? No. Yo digo que es esto. Eso no vale, porque aquí entran las subjetividades, ¿sí? Si no la compararan con el estándar diagnóstico ideal, que es el Western blot, pues tampoco. O sea, uno tiene que compararse con lo mejor que hay en ese momento para decir que es mejor. También les doy el ejemplo algunas veces a mis alumnos. ¿Cuál es el gol estándar en su grupo? El gol estándar es el que tiene el mejor promedio. El que tiene el promedio más alto es el gol estándar. Si alguien quiere ser mejor que él, tiene que rebasarlo, ¿sí? Entonces, hay que identificar bien y entender bien qué es esto. Ahora, busquen si en su artículo se determinó la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo y negativo de la prueba diagnóstica. Si no lo traen, vayan dudando de la calidad de ese artículo. ¿Qué es la sensibilidad de una prueba? Por ejemplo, ¿qué se entiende por sensibilidad del Western blot o de la PCR-RT? Es la capacidad de la prueba para identificar gente enferma, ¿sí? ¿Cuántos pacientes se está identificando? ¿Sí? Ahorita vamos a ver una tabla para ser más claro de esto. La especificidad es la capacidad de la prueba para descartar la enfermedad, o sea, identificar la gente sana, ¿sí? Y descartar la enfermedad. Y los valores predictivo positivo, pues es la capacidad de la prueba para predecir si va a desarrollar o no la enfermedad, ¿sí? Es como ahora lo que se hace de picar el talón de los niños para ver marcadores y predecir si van a desarrollar o no tal o cual enfermedad, ¿sí? Bueno, encontraron si en su artículo tiene los términos sensibilidad y especificidad, ¿sí? Bueno, pues ya pónganle pues, un 5 por lo pronto a los autores, está bien. Bueno, aquí, déjenme ver, es que me basé en, a ver si no está muy llena esta diapositiva. No se puede quitar la parte de arriba, ¿verdad? Porque me tapa a mí, pero tengo acá otra pantalla que me vino a colocar acá mi hijo. Y tengo esta habilidad ahora, pero no sé si les tape a ustedes la franja de arriba de la... No, doctor, no. Ok, bueno, entonces está mejor. Miren, aquí hay dos columnas, ¿sí? Esta de acá es para ver la sensibilidad y la especificidad de la PCR-RT para el coronavirus. Yo siempre le digo a mis alumnos que no sean tan fríos a la hora de evaluar o de interpretar una prueba o de dar diagnósticos o en el trato con los pacientes, ¿sí? No sé, siempre he cuidado el trato, pero por ejemplo, ¿cuál es la sensibilidad de la PCR-RT? Es de 80%. Entonces, pues qué bueno, pues el 80% es alto, qué bueno.
Y la especificidad 99, no hombre, está fabulosa. Pero somos médicos y estamos desarrollando, estamos cultivando la carrera más humana que pudiera haber. Si la carrera es de humanismo, pero nosotros no somos tan humanos en el trato a la gente o interpretar esto, pues ya nos perdimos. Entonces, uno tiene que conocer cuál es la mejor prueba diagnóstica para descartar o detectar la enfermedad y dar un tratamiento lo mejor que se pueda para que el paciente no se vaya a complicar. Ustedes saben que este virus en un minuto cambia su severidad, el cuadro clínico, pero vean ustedes, la sensibilidad 80%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? No, pues la sensibilidad es de 80, sí, pero a mí me interesa este 20. ¿Qué significa este 20? ¿Sí? En esta columna, si ustedes se fijan, están los casos o enfermos. Lo puse con toda la intención. A veces cuando los artículos lo que mencionan, nada más ponen casos y controles, pero los casos son los enfermos y los controles son los sanos. Entonces, toda esta columna suma 100. Y lo que yo estoy evaluando es la PCR-RT. Y estos resultados se ubican en forma horizontal, de tal manera que los enfermos vienen verticales y las pruebas, los resultados en forma horizontal. Aquí, si ustedes se fijan en la parte de arriba, los dos cuadros son positivos los resultados y en la parte de abajo son negativos. En forma vertical, todos los enfermos están en forma vertical y los sanos están acá en forma vertical, de tal manera que se cruzan. Aquí en este cuadro, por ejemplo, están los enfermos verdaderos, o sea, que son enfermos y tienen la prueba positiva. Y en esta parte de aquí están los enfermos, pero tienen la prueba negativa. En esta parte de acá están los sanos con la prueba positiva 1. Y en este cuadro de acá están los sanos, pero con la prueba negativa. Entonces, a mí me interesa esto. Todos se brincan de gusto porque hay un 80% de sensibilidad. Pero este 20 quiere decir que yo le estoy diciendo al paciente que, que no tiene nada, pero está enfermo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y acá a un paciente sano le estoy diciendo que está enfermo, pero no está enfermo. ¿Sí? Esto se entiende porque pues, son los controles, ¿sí? Pero aún así hay cierto error. Entonces, piénsenlo mucho a la hora de evaluar las pruebas, las sensibilidades y especificidades. No hay nada de exactitud y aquí yo los invito a que no sean tan fríos en emitir un diagnóstico en base a un resultado de laboratorio. Tienen que conectar lo que es el cuadro clínico, la experiencia clínica, para poder saber qué es lo que van a hacer con el paciente. Yo antes de tener la prueba de laboratorio, de si es positivo o negativo un paciente con COVID, cuando me contacta a mí, yo desde un principio les doy el tratamiento para COVID y me espero el resultado que va a ser en unos 3 o 2 o 5 días. Pero ya en ese lapso que corrió, ya tiene tratamiento el paciente y si el resultado es negativo, bueno, pues ya el tratamiento no le hizo daño. Sí, de todas maneras el antibiótico se lo iba a dar y listo. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Cómo se calcula la sensibilidad? La sensibilidad se determina dividiendo los verdaderos positivos, o sea, los A, 80, sobre el total de enfermos que vienen siendo 100. ¿Sí? Esto lo pueden ver en cualquier buscador de Google, ahí está. A sobre A más C. Y la especificidad, verdaderos negativos, que vienen siendo estos, ¿sí? Sobre el total de sanos, que vienen siendo estos. A través de este cuadrito, ustedes pueden también determinar la exactitud de la prueba, ¿sí? Haciendo una división sumando los D más A sobre la totalidad de los pacientes. Y pueden también determinar la prevalencia y cosas de eso. Y aquí les pongo también la sensibilidad para el VIH-C del Western Blot, que es el estándar de oro. Y también, si ustedes se fijan, aquí le puedo decir a un paciente
si tiene o no tiene, pues está enfermo y le estoy diciendo que no tiene nada y por lo pronto lo dejo sin tratamiento y la enfermedad avanza. Pero ¿qué tal acá? ¿Qué tal acá? A 7 les estoy diciendo, y me estoy yendo al máximo, a 7 les estoy diciendo que tienen la enfermedad, pero realmente no la tienen. ¿Sí? Pues uno se entera o se enteró en su momento cuando estábamos en los hospitales que sucedió muchas veces. Se les daba el diagnóstico que tenía SIDA y era una tragedia. Y vaya que era tragedia porque las familias se desintegraban de alguna manera catastrófica, pues de dónde sacaste SIDA y eso, y al final de cuentas resultaba que no tenía nada, y entonces venían las demandas. Entonces, mucho cuidado a la hora de interpretar las pruebas diagnósticas y no conectarlos con el cuadro clínico. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Vamos a seguirle. Los otros parámetros para decir si una prueba, si un artículo de prueba diagnóstico es buena o es malo, uno tiene que ver si dentro de la muestra que utilizaron ahí los investigadores, incluyeron enfermos con espectro de gravedad leve, si había sido tratado y no tratado. No se vale de ninguna manera que una prueba diagnóstica se evalúe o se integre estudiando exclusivamente pacientes muy enfermos. Pues ¿de qué se trata, no? Pues a mí me interesa detectar enfermos con anticipación, como lo están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos con ciertos marcadores que con años de anticipación predicen si van a desarrollar cáncer de mama o no. Pero uno debe de estar muy al pendiente en los artículos, en los resúmenes o en material y método, qué tipo de pacientes fueron incluidos en ese estudio de seguimiento, ¿sí? Luego, se describió en forma adecuada el medio donde se desarrolló el estudio, al igual que el filtro por el que pasaron los pacientes. No se vale que nosotros estemos creyéndole a una persona que hizo algún estudio de, no sé, alguna resonancia magnética en alguna clínica rural, ¿sí? Donde no hay ni siquiera un estudio de rayos X. Entonces tenemos que ver la capacidad del hospital, del centro hospitalario de donde emergen ese tipo de artículos y cuál fue la rigurosidad del filtro de referencia de esos pacientes, quién los eligió, cuáles fueron los criterios para elegirlos e incorporarlos al estudio, ¿sí? Entonces, si tienen todo eso ahí en su artículo, de dónde se originó el estudio, qué tipo de centro hospitalario y cuál fue la estrategia, la rigurosidad para elegir a los pacientes. Luego, punto 4, se determinó la reproducibilidad de los resultados de la prueba, que es lo que nos llama la precisión, y de su interpretación, variación de observador. Aquí yo me detengo mucho con mis pacientes, con mis alumnos, cuando les digo, oye, y si tú haces un estudio y yo lo reproduzco, ¿te enojarías o me demandarías? No, pues lo demando, doctor, porque no me pidió permiso. Si no se reproduce ese estudio de prueba diagnóstica, entonces no vamos a tener capacidad de determinar la precisión del estudio. Todos los trabajos de investigación en medicina se tienen que reproducir para poder verificar si los resultados que ellos obtuvieron son iguales a los que yo voy a obtener. Si por alguna circunstancia yo reproduzco un artículo de ustedes sobre prueba diagnóstica y tengo resultados diferentes, entonces los que están faltando a la ética y a la verdad son ustedes, no yo, porque yo lo único que estoy haciendo es reproducir. Y esta habilidad para reproducir o este dogma de la reproducibilidad es una herencia de Luis Pasteur. Acuérdense que Luis Pasteur, el que descubrió la vacuna de la rabia y algo más importante que fue la levadura de la cerveza y todo eso, fue un investigador que existió allá por 1840 y tantos, 46. En aquel entonces había una lucha acérrima entre los dos grupos de investigadores que se estaban peleando por decir de dónde venía la vida.
Unos decían que era la generación espontánea y otros decían que la vida venía de la vida, de algo más que ya había existido, moléculas, etcétera. Entonces, lo que hizo Luis Pasteur es hacer un experimento en donde se reproducían algunos microorganismos en forma estéril y cosas de esas, y para que ya se quitara todo ese pleito, elaboró un escrito que todavía en sus apartados persiste en nuestros días. El apartado que él nos heredó también, sobre todo en investigación, en publicaciones, es el apartado de material y método. En material y método lo que él hizo fue plasmar todo lo que hizo, paso por paso. Paso por paso dijo, yo hice esto en este matraz, y así hice la esterilización y punto. Y si quieren reproducirlo, ahí está. Lo hicieron los otros cuates del otro grupo del pleito y se dieron cuenta que era lo mismo que él estaba diciendo. Entonces, ahí se terminó ya la lucha, ¿sí? Pero esto que nos legó Luis Pasteur sigue vigente hasta nuestros tiempos. Entonces, en material y método, uno tiene que poner todo lo que le hicimos al paciente para poder reproducir los datos. Luego, punto número 5. ¿Se definió en forma adecuada el término normal? Fíjense si en su artículo definieron el término normalidad. Y aquí también yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué es normal para ti? Entonces, lo normal, pues es lo que me dicen, lo que persiste o lo que más sobresale en la sociedad. ¿Qué es lo normal ahorita? Pues no protegerse, ¿sí? No protegerse y que siga para arriba la pandemia. Entonces, ¿eso es lo normal? Lo anormal sería que nos protegiéramos para tratar de yugular esta enfermedad, esta pandemia. Pero mucho cuidado con esto de normalidad, ¿sí? Tienen que definirlo ahí. Para mí normal es esto. Todas las variables que ustedes metan en su artículo, tienen que definirlas en material y método. ¿Qué es para ustedes, por ejemplo, el tabaquismo? La definición es inhalar y aspirar, expirar el humo de tabaco, ¿sí? Con una frecuencia, no sé, de 2, 3 cigarrillos al día. Para mí, fumar es que te fumes un cigarrillo a la semana y para mí estás fumando, eso es normal, pero lo tengo que plasmar ahí. Si a otro no le cuadra el término que yo definí, entonces él debe de hacer otro artículo definiendo qué es normal para él. Cada quien puede tener diferente concepto, pero tiene que plasmarlo ahí. Entonces, si no tiene una definición de normalidad, vayan pensando que no fue parte de la calidad del artículo. Punto número 6. Si la prueba se propone como parte de un grupo o secuencia de pruebas, ¿se determinó su contribución a la validez global? Acuérdense ustedes que hay muchas enfermedades que requieren la participación de muchas pruebas diagnósticas, ya sea radiológicas, ya sea de marcadores de genoma, de muchas cosas. Entonces, cada una de esas pruebas tienen que evaluarse cuál fue su contribución a la detección de la enfermedad, ¿sí? Las pruebas de funcionamiento hepático se tienen que correlacionar con el eco o con algunos marcadores o con un tag, ¿sí? Entonces, cada una de esas pruebas se tienen que valorar. Punto número 7. Se describieron con suficiente detalle las tácticas para desarrollar la prueba de manera que ésta puede replicarse con exactitud. Entonces, esto tiene mucha correlación con la reproducibilidad que acabo de decirles. En la material y métodos tienen que describirse todo lo que hicieron. Si utilizaron un aparato, tienen que poner la marca, la calidad, no sé, la casa que la fabricó, para que en un momento dado yo lo pueda comprar con las mismas características para hacer el mismo estudio, si es que me interesó. Y por último, uno tiene que tener la habilidad para determinar si es útil o no es útil la prueba para mí. A lo mejor estoy leyendo un artículo de una prueba diagnóstica que se desarrolla en un hospital metodista de Houston. Y aquí en Tampico yo no tengo los medios.
Entonces, ¿para qué voy a leer algo si esa prueba no me va a ser útil en mi medio? Hay que adaptarnos nosotros también. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Le sirvió el artículo sobre prueba diagnóstica o no cumplió? ¿Cuántos criterios? ¿Cuántos criterios cumplió su artículo? ¿Todos o ninguno? No. Ninguno. Bueno, entonces no quisieron mucho a su familiar. Acuérdense lo que les dije. Escojan el mejor artículo que van a aplicar ese conocimiento para su familia, para su ser más querido. Entonces, ahí ya hubo un sesgo. Bueno, vamos a seguir en el siguiente. Saquen el artículo sobre curso clínico y pronóstico. Ya una vez que ustedes le dieron el diagnóstico al paciente, les va a preguntar al doctor, ¿y qué me espera? ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Sí? Entonces, aquí nada más hay 6 criterios. Dice, busquen si en su artículo, en la parte de material y métodos del resumen, o en material y método extenso, dice que si se reunió una cohorte incipiente, o sea, el seguimiento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. El seguimiento. Una cohorte, ¿qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de sujetos que tienen una característica en común. Por ejemplo, ustedes son un grupo, una cohorte de estudiantes de medicina, porque todos están estudiando medicina. Entonces aquí, para poder nosotros tener credibilidad en ese artículo, los autores nos deben de decir que para ellos siguieron a los pacientes cuando apenas empezaba la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber si los recién nacidos de madres asmáticas van a desarrollar asma. Entonces yo me tengo que ir a tococirugía para identificar cuáles madres son asmáticas y tomar los datos de ese pacientito recién nacido y seguirlo en el tiempo. ¿Sí? Lo sigo en el tiempo para ver si va a desarrollar o no. O por ejemplo, si quiero ver si el tabaco causa cáncer, yo tengo que invitar a un grupo de compañeros que no fumen y a partir de ahorita los convenzo de que fumen y les compro las cajetillas de cigarros y los sigo en el tiempo. Esa es una cohorte incipiente, apenas empieza o todavía no hay datos. ¿Sí? En su artículo sobre curso clínico, ¿habla de cohorte incipiente? ¿Los autores, sí o no? No habla. Sí, ¿No? doctor. ¿Sí? No. Okay. ¿No? ¿No o sí? Bueno, mi artículo no presenta. Bueno, ahí escríbanlo si sí o si no para luego hacer un balance. Punto número 2. Se describió el patrón de referencia de caso. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay 4 tipos de sesgos. Un sesgo es un error sistemático que nos lleva a conclusiones erróneas. ¿Sí? Decir, por ejemplo, yo voy a irme al Tama y no voy a usar cubrebocas y no me va a pasar nada. Pues a lo mejor la primera vez. Eso es un error. Subirme a un microbús sin cubrebocas o quitármelo, o irme a un antro y a tomar una copa. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, unas palomitas allí y listo. ¿Sí? Pero no protegerse es un error. Pero si yo lo sigo haciendo en forma frecuente, me va a llevar a resultados erróneos. Ese es un sesgo. Entonces aquí hay 4 sesgos, sesgo centrípeto. ¿De dónde está surgiendo ese tipo de pacientes? De un centro médico especializado. Por ejemplo, los pacientes de infarto agudo de miocardio que se atienden en un hospital de nutrición, por ejemplo, que se dedica a pura investigación, no son los mismos pacientes que se reportan o que se atienden aquí en el Seguro Social. ¿Y por qué razón? Porque allá en aquellos centros hospitalarios, los artículos que salen sobre infarto
es porque tienen un detalle muy específico, porque el infarto fue en la rama izquierda del haz de His, al lado de una mitocondria güerita. ¿Sí? Si no tiene ese detalle, pues ya no lo publico. Entonces, esa información a lo mejor a mí me puede producir un sesgo en el manejo de mis pacientes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hay otro sesgo, el de popularidad. Los médicos a veces en los centros hospitalarios, elegimos a los pacientes. Si ese paciente a mí no me va a dejar algunos datos para publicarlos, pues mejor atiendo a otros que sí me los van a dar, y entonces pues ya no va a haber una generalización de todos los datos que puedan abarcar en ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, yo busqué durante mucho tiempo algunos pacientes con urticaria, pero no atendía pacientes, ya cuando era investigador no atendía pacientes con rinitis o con asma, pura urticaria. Pero había muchos pacientes que tenían rinitis y urticaria. Pero lo que me estaban pidiendo a mí era pura urticaria nada más. Entonces ya había ahí un sesgo de popularidad. Y el otro es por sesgo por filtro de referencia. ¿Sí? El inicio del cuadro lo voy a utilizar como un proceso de investigación, pero ya no como tratamiento generalizado para el paciente. Entonces, voy nada más a tratar de hacerlo de una manera que me beneficie yo como investigador. Ahora, el sesgo de accesibilidad diagnóstica. Aquí es en donde entra también la realidad humanística del médico, que tiene que sopesar mucho los datos que estamos leyendo ahí. Los datos que ustedes tienen ahí dice que tienen una muestra, no sé de cuántos pacientes. Si alguien puede decir cuántos pacientes incluyó esa muestra de seguimiento para curso clínico, se los voy a agradecer. Pero esa muestra no representa a toda la población mexicana. Hay ciertas regiones del país que no son accesibles a los servicios médicos. Mucha gente fallece en la Huasteca Potosina, por ejemplo, y no sabemos de qué. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos reportando es datos de enfermos de zonas urbanas, pero hay mucha gente que no alcanza a recibir un tratamiento, y cuando es referido acá a un centro regional, a veces se ve limitado el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque no hay los recursos cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, no toda la población o la muestra está representada ahí en esos reportes que ustedes están leyendo. Por más cantidad de gente que hayan estudiado, no sé, yo he reportado estudios hasta de 6,000 participantes de jóvenes estudiantes. Pero ¿cuántos jóvenes están trabajando en el campo, en la Huasteca Potosina, que no tienen oportunidad de participar en una encuesta como esta? ¿Sí? Ok. ¿Tienen algún dato ahí de tamaño de muestra? No. Punto número 3. Dice, ¿se logró un seguimiento completo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando se trata de un estudio de seguimiento, por ejemplo, un ECA, que son los mejores estudios, un ensayo clínico autorizado es longitudinal y prospectivo, ¿sí? Se empieza a recopilar la información ahorita y se cita a los 6 meses, al año, a los 2 años, etcétera. Pero muchos pacientes se pierden. Entonces, fíjense ahí, sí, busquen por favor cuántos pacientes entraron al estudio y cuántos pacientes terminaron. Si tienen por ahí el porcentaje, ¿cuántos se perdieron? ¿No lo tienen? Bueno, se los paso al costo. Lean bien los artículos y calculen ahí en porcentaje. Si yo nunca he podido hacer un estudio de seguimiento porque los pacientes no quieren participar y porque porque abandonan el tratamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el estudio reporta que ingresaron 100 pacientes por decir, y se perdió el 10%, bueno, pues todavía el estudio puede ser bueno.
Pero si ya pierde el 15%, el 20%, ese estudio ya no sirve. Es muy difícil que puedan sacar alguna inferencia con un tamaño de muestra reducido. Y más si abandonan el artículo, ¿sí? El artículo, el seguimiento, el estudio de seguimiento. Es muy difícil. En Estados Unidos se logra porque ellos tienen otra estrategia. Ellos invitan a la población y les pagan. Les dan una remuneración, ¿sí? Monetaria. Mientras participen les están pagando. Y solamente así va, ¿sí? Solamente hay un estudio muy grande desde hace muchos años, el estudio de Framingham, una población, de ahí se han sacado infinidad de artículos, tienen años, ya van creo que por la tercera generación de seguimiento, empezaron los abuelos, los papás y ahora los nietos están en seguimiento. Ok. Punto número 4. Se desarrollaron y usaron criterios objetivos para evaluar el desenlace. ¿Qué quiere decir esto? Uno tiene que tener datos duros, números para sacar conclusiones, hacer ecuaciones, hacer relaciones, ¿sí? No se vale que digan ahí, no, pues de acuerdo a lo que yo vi, yo creo que es esto. O a lo mejor esto se dio por esta razón, pero no muestran datos, ¿sí? Algunos ORs, algunas, no sé, porcentajes, bueno, pues puede ser que se los den, pero no son válidos. Tienen que ser datos objetivos. Hay algunos estudios en psicología que usan cuestiones subjetivas, ¿sí? Pero bueno, esa es otra área de la investigación, pero aquí en medicina tienen que ser datos objetivos, datos gruesos, ¿sí? Punto número 5. La evaluación del resultado o desenlace se hizo en forma ciega nuevamente. La ceguedad es muy importante. Los autores no tienen por qué haber hecho la evaluación final, porque están tentados a manipular los resultados. Si desde un principio ellos dijeron, yo voy a hacer este estudio con la finalidad de demostrar esto, pues a lo mejor, pues no compete, ¿sí? Y punto número 6. ¿Se tuvo en cuenta el papel de otros factores pronósticos pertinentes? ¿Sí? Aquí tienen que estar ustedes muy avispas, muy vivos, en saber si, si por ejemplo, yo estoy buscando la relación entre tabaquismo y asma, entre tabaquismo o cáncer pulmonar, y nada más estoy preguntando sobre tabaco y asma, pero no estoy tomando en consideración que el paciente está trabajando en una industria petrolera como la de la región. En la zona industrial de Altamira, todas las plantas manejan mínimo unos 2 o 3 productos cancerígenos, ya sea en la parte inicial del proceso, que se genera durante el proceso o al final del proceso del producto. Y todas esas sustancias se emiten al aire, a la tierra o al agua. Entonces tienen que tener muy en cuenta estos factores, pronósticos pertinentes. Bueno, muy bien. A ver, Karina, ¿qué hacemos? Me faltan 2. Señor doctor, no hay ningún problema, aún nos queda media. Ok, Gracias. ¿sí les digo, verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente. Ya una vez que ustedes le dijeron al paciente el diagnóstico y le dijeron lo que le espera, ahora les toca buscar artículos porque les va a preguntar etiología o causalidad. Entonces, no se vale que ustedes vayan a inventar ahí cosas de que no, pues a lo mejor yo creo que a usted le dio esto porque pues le cayó el mal ojo, el mal de ojo. Se me hace que le echaron la sal. Entonces, ustedes tienen que tener los mejores conocimientos sobre etiología o causalidad de la enfermedad que ustedes están tratando o ya diagnosticaron. Entonces, vamos a ver, saquen su artículo sobre etiología o causalidad. Muy bien. Tienen que ver nuevamente el título si les interesó. Ok. Punto número 1. La evidencia proviene de un experimento real en humanos. Cuidado con esto, ¿sí? Cuidado con esto, ¿sí? Esos experimentos tienen que venir bien avalados por un comité de ética.
las revistas, los editores nos piden, aparte de la carta de consentimiento informado, nos piden un registro sobre la autorización por un comité de ética, internacional o nacional, ¿sí? Entonces, abusados con eso. Fíjense a ver si el estudio ese proviene de un experimento real en humanos. Acuérdense que todo empieza, la experimentación, lo acabamos de ver, con la vacuna ahora que empezó en animales y luego brincó la experimentación en los humanos y ahora ya los estamos viendo. Pero aparte de eso, tienen que ver el tipo de diseño que fue utilizado para obtener la evidencia sobre la etiología o causalidad. Acuérdense ustedes que la calidad o rigurosidad de los diferentes tipos de estudios van de más a menos. Los mejores son los ensayos clínicos aleatorizados. Si no hay un ensayo clínico aleatorizado para determinar etiología o causalidad, bueno, no hay nada de esto, ok, vamos a buscar un tipo cohorte. Si no hay un tipo cohorte, entonces me voy a buscar un tipo de casos y controles. Pero entonces la calidad ya va disminuyendo. Y si no hay esto, entonces me voy a una serie de casos. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro? La diferencia radica más que nada en que el ensayo clínico aleatorio es un estudio prospectivo, o sea, que lo voy a empezar ahorita y lo voy a seguir en el tiempo. Va a ser ciego, va a ser longitudinal, o sea, va a ser en el tiempo, ¿sí? Pero sobre todo va a ser aleatorio. La asignación de mis grupos de experimentación van a ser dos, el de casos y el de controles, también llamados de los expuestos y los no expuestos. Yo voy a decidir mediante un volado a quién voy a colocar acá en cada uno de los grupos. No se vale a que este me cayó mal, lo voy a poner acá en el de expuestos. Esta me cae bien, la voy a poner acá. No, debe de ser aleatorio. Esa es la rigurosidad de esto. Esto es muy importante que lo entiendan. Por eso, todos los artículos que sean tipo ECA o tipo cohorte, se los pelean los editores de la revista. Una vez que caen con ellos, ya no los dejan escapar. Fíjense ahí en material y métodos a ver qué tipo de diseño utilizaron sus autores, por favor. Un estudio corte. Un estudio cohorte, bueno, pues no está tan mal. Fíjense que a veces la astucia de muchos investigadores quieren sorprender a los que leen o a los que leemos y nos quieren echar mentiras. Pero si ustedes son expertos, se van a dar cuenta, por ejemplo, no dicen que sea un ensayo clínico aleatorizado. Lo único que dicen es que es un estudio longitudinal y prospectivo, pero no dicen que fue aleatorio. La palabra aleatorio es lo mejor que pueden tener ahí y si ustedes no saben, a lo mejor van a decir, ah, mira, este cuate hizo un estudio longitudinal y prospectivo. Ah, es un ECA. No, no es un ECA. Puso esas palabras claves ahí para ver quién cae. Si yo no sé investigación, pues voy a decir, ah, pues sí, es un ECA. Pero no, no es cierto. Mientras no tenga la palabra aleatorización, ¿sí? No es un ECA. Mucho cuidado con esto. Una cohorte, bueno, pues puede ser prospectiva, retrospectiva, tiene sus bemoles, pero esta serie de casos, para demostrarnos que es etiología y causalidad, nunca lo acepten. ¿Sí? Entonces, aquí esta serie de casos o estudios de población, o bien pueden tenerlos como reportados como estudio transversal. Entonces, tiene muchas deficiencias para demostrar etiología o causalidad. Son muy buenos para generar información epidemiológica que nos permite resolver problemas inmediatos, pero y para planear nuevos estudios. Son buenísimos esa serie de, los estudios transversales.
pero para demostrar causalidad y tratamientos y cosas de esas, no la acepté. Punto número 2, dice, es la asociación sólida, es decir, a magnitud de la diferencia entre expuestos y no expuestos. Si entre más expuestos es más enfermedad, menos expuestos, menos enfermedad. Es lo mismo que estamos viendo ahorita. Si todos nos cuidáramos, tendríamos menos enfermedad, pero como no nos estamos cuidando, entonces hay más enfermedad. Entonces la asociación es muy sólida, ¿sí? Es la asociación consistente de estudio a estudio. Ojo, aquí es donde vuelvo a reiterar la reproducibilidad de los trabajos de investigación. No se enojen si alguien reproduce sus estudios sin su consentimiento. Denle las gracias. Nada más pidan que lo citen, porque eso sí es importante, eso es cuestión de ética y moralidad, ¿sí? Entonces, si a uno no sirve, entonces, entre más me citen, es mucho mejor. Punto número 4. ¿Es la relación temporal correcta? No se vale decir que, por ejemplo, yo me estoy enfermando de COVID porque me reuní con mis amigos hace 3 meses. Pues no puede ser. Si el periodo de incubación yo sé que es unos 4 o 5 días, entonces pues debe de ser anterior, hace poquito. Entonces tengo que saber todo esto yo, ¿sí? Hace poco hubo un brote también de cólera acá en la ribera, y pero era porque se veía luego que habían ido a comer allá, inmediatamente empezaban con su diarrea y cosas así. Pero bueno. Ok, tiene que ser en el tiempo de la exposición y la manifestación clínica. Punto número 5. ¿Existe un gradiente de dosis-respuesta? Es lo mismo, ¿sí? A mayor dosis, mayor respuesta. Más cantidad de virus, más severidad, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora con la sobrecarga del virus. Punto número 6. ¿Tiene la asociación sentido desde el punto de vista epidemiológico? Es decir, ¿tiene sentido la distribución en cuanto a la población de acuerdo a la edad, sexo, condiciones de higiene y cosas de esas? Entonces ahora lo que estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico, que las nuevas cepas que están surgiendo, pues están afectando más a los niños y a los adolescentes. Punto número 7. ¿Tiene la asociación sentido desde el punto de vista biológico? Es decir, nosotros estamos siendo preparados en la Facultad de Medicina en base a los libros que nos están enseñando anatomía, fisiología y todo eso. ¿Cómo puedo explicarme ahora que, por ejemplo, un susto me puso enfermo y ahora el tratamiento es una barrida con un ramo de albahaca y una barrida con un huevo? ¿Qué sentido biológico tiene eso? Que me van a curar de empacho tronándome el cuero en la espalda. ¿Qué sentido biológico tienes? ¿Sí? Entonces, lo que nos decían nuestras abuelitas, ahora en la mañana estaba comentándolo con mis alumnos, que nos decían, si tienes el niño ahí en tu regazo, no te sientes ahí en donde está la solera porque se le va a caer la mollera. Entonces, ¿qué sentido biológico tiene eso? Eso no me lo enseñaron en la escuela. Entonces, tienen que tener mucha astucia ustedes en interpretar la relación de causa y efecto. Acuérdense que en la naturaleza siempre existe una relación de causa y efecto. Un fenómeno tiene que tener algo que lo explique, una etiología. Aquí es en donde está la habilidad de uno para saber escudriñar y tratar de detectar esto para poner un remedio, ¿sí? Punto número 8. ¿Es la asociación específica? Es decir, el virus el coronavirus me está ocasionando la COVID. Pues ahí está. Lo mismo el VIH, ¿sí? Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana con el VIH. Entonces, es la asociación específica. Punto número 9. ¿Es la asociación de causalidad análoga a otra previamente demostrada? Uno tiene que estar nuevamente leyendo mucho para estar al día
sobre la red de causalidad. Por eso ahora con esto del coronavirus, gracias a Dios nos compartimos muchos especialistas información de lo que estamos viendo, ¿sí? Y en relación a la causalidad. Bueno, ¿cómo les fue con este artículo? ¿Es bueno o es malo para ustedes? Bueno, saquen el último artículo sobre tratamiento. Vamos a romper récord. Ya rompimos récord de asistencia, ahora vamos a romper récord en tiempo de dar el taller. Saquen ahora su mejor artículo de tratamiento, a ver qué tan buenos son. Ok. Fíjense si en el resumen o en material y método dicen los autores que la distribución de los pacientes con tratamiento se hizo al azar, en forma aleatoria. Sí tiene que decir ahí que la experimentación para el estudio de tratamiento se hizo en 2 grupos y los grupos se hicieron al azar, en forma aleatorizada. ¿Sí lo tienen? Sí, doctor. Sí, ándele. Sí, doctor. Dice, fueron informados todos los sucesos clínicos relevantes. No se vale ocultar muchos, ¿qué les diré? Muchos eventos clínicos que se van presentando en el proceso de investigación, porque muchas veces recibimos algún tipo de financiamiento y estamos tentados a alterar los datos porque nos van a quitar el financiamiento. Entonces, y a veces algunos resultados no se reportan, pero uno en la clínica los ve. Entonces, por ejemplo, había un antibiótico que antes promocionaba mucho la que ahora es Ana Gabriela Guevara, una velocista, promocionaba el Avelox, un antibiótico que decían que era efectivísimo en el 99.99% de los pacientes con infecciones de vías respiratorias. Yo se lo daba a mis pacientes y yo veía que no cedía la infección. Y alguna vez yo me enfermé y tuve la osadía de tomarlo. Me daba tanto dolor de cabeza que después vi los efectos secundarios y resulta que no estaba reportado esa cefalea. Y ya después, platicando con el agente de medicina, pues le hice ver eso. ¿Qué pasaba? Dice, fíjese que también otros médicos me han reportado lo mismo, lo voy a pasar a mi jefe para que vean qué se va a hacer. Entonces, para que vean ustedes que muchos sucesos clínicos relevantes no son reportados. Y así puedo pasar mucho el famoso Montelukast. Alguna vez mi hijo y yo tuvimos una discusión cuando fuimos a un congreso, creo que fue en Filadelfia, un congreso de alergia allá, y él me preguntaba que por qué no recetaba algunas cosas de actualidad como medicamentos como el Montelukast. Le digo, no, porque yo no veo que te dé tan buen resultado. Y resulta que allá había una sesión plenaria y estaban discutiendo que yo no recetaba ese medicamento porque yo no veía efectividad en los pacientes. Pero, y además costaba mucho, entonces yo le cuido el bolsillo a mis pacientes y allá en esa plenaria, lo que estaban discutiendo, él sabe muy bien inglés, yo no lo mastico muy bien, sí entiendo algunas cosas, pero estaban discutiendo que el Montelukast estaba dando tendencias suicidas en los pacientes que lo consumían. Pero eso no estaba reportado. ¿Qué fue lo que sucedió? La FDA lo retiró hasta que no se hicieron nuevos estudios y después se volvió a poner en circulación, pero ahora ya aparece ahí que tengan mucho cuidado porque sí da ciertos datos de depresión. Lo pueden buscar en internet, depresión y Montelukast, y se los va a dar. Bueno, punto número 4. Había otro medicamento también, el Ismanal. El Ismanal que yo no usaba mucho por cuestión lógica. Era un medicamento que se tenía que tomar en ayunas y imagínense un paciente con rinitis alérgica que tiene deteriorada la mucosa gástrica porque tenía
la rinitis y el moco le estuvo deteriorando y generó una gastritis, y ahora le voy a meter un medicamento en ayuna con ácido, un ácido, y lo voy a deteriorar más. Por eso yo no lo recetaba. Y resultó que después en una plenaria nacional se estaba discutiendo que estaba relacionado el Ismanal con infartos al miocardio. Y Salubridad lo retiró del mercado hasta que no se hiciera una nueva evaluación, se retiró y después se volvió a poner otra vez a disposición, pero ya con nuevas evidencias, con nuevos ajustes. Vaya. Bueno, ok, punto número 4. Dice, se consideraron tanto la significancia clínica como la significancia estadística. Ojo que no es lo mismo, ¿eh? Lo que les acabo de decir. Ahorita acabamos de ver lo que es la sensibilidad, especificidad, que son números. La significancia clínica, yo quiero ver al paciente bien, pero me están diciendo que en el 99% estadísticamente ese medicamento va a ser efectivo, pero la significancia clínica yo no la estoy viendo. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Punto número 5. ¿Es el tratamiento propuesto utilizable en su práctica clínica? No pierdan el tiempo en estar leyendo artículos sobre tratamiento de lo que se hace en Houston o en Inglaterra, porque se van a dar cuenta que no lo van a tener en su medio. Entonces, ¿para qué perder tiempo? Pueden leerlo de vez en cuando si les queda tiempo, como una cosa literaria, pero esto es muy importante. Punto número 6. Dice, ¿todos los pacientes que entraron al estudio fueron evaluados al finalizarlo? Es lo mismo, ¿cuántos entraron y cuántos salieron? ¿Sí? Si se perdieron más del 15%, ese artículo ya no sirve. ¿Sí? Entonces, busquen muy bien cada uno de estos elementos y ustedes van a valorar qué es lo que van a hacer. Y para ver qué tan probables es que los resultados sean verdaderos, tienen que conjuntar el punto número 1, si la distribución fue al azar, si se consideró en significancia clínica y si todos los pacientes que entraron salieron. ¿Sí? Eso es lo que le da la validez. ¿Qué tan aplicable es esto? ¿Qué tan útiles son los resultados? Si fueron informados los sucesos, todos los sucesos, si fueron los pacientes estudios similares a los que yo atiendo, ¿sí? Si yo estoy leyendo artículos anglosajones y acá pues mi clientela es de la Huasteca, pues como que no hay mucho que hacer, ¿no? Y si es el tratamiento propuesto utilizable en mi práctica. Bueno, creo que aquí he terminado. Karina, o no sé quién esté de jefe, si ya Karina se fue a preparar algo. ¿Esto sería todo o tendría algo más que agregar? No, yo ya termino aquí, es el último artículo, es el de tratamiento. Ok, ¿Sí? bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por impartir este gran taller, del cual pues estamos seguros que fue de gran provecho para cada uno de los asistentes. Ahora, en este momento, vamos a abrir un espacio de 8 minutos para preguntas y respuestas o cualquier comentario que gusten realizar al doctor. Para esto puede levantar su manita o bien mandarnos pregunta por mensaje por medio de chat aquí en Zoom o por comentario en Facebook o en el grupo de WhatsApp y nosotros procederemos a leerlas. Elizabeth, Elvira, puedes hacer tu pregunta. Mis artículos son apenas de investigación porque son de coronavirus y no tienen la especificidad y no son totalmente válidos. Si estamos hablando de prueba diagnóstica, no. Tienen que tener todo, por eso
les estaba mencionando los elementos. Creo que en la, ¿cómo se llama? En la grabación va a estar disponible estas laminillas para que ustedes vayan valorándolo y vayan comparando cada una de estas, de cada uno de los elementos, y vayan normando su criterio. Pero, ¿qué les diré? Tienen que apegarse bien a valorar los elementos y compararlos ahí, saber interpretarlos. Si no tiene, por ejemplo, que se determinó sensibilidad, especificidad, los valores predictivos, pues obviamente ya está muy limitado para considerar que es una prueba diagnóstica. Gracias. Luz Elena pregunta, ¿es importante el número de referencias para un buen artículo? Va a depender. Va a depender de acuerdo a lo que les pide el editor de la revista donde vayan ustedes a enviarlo. Yo me he topado con revistas que envío mis artículos y algunos dicen, me piden máximo 30 artículos. Hay algunos que no ponen límite. En lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no sean muy antiguos los artículos, ¿sí? Tienen que tener mínimo unos 5 años de antigüedad, ¿sí? El 80%. Por ejemplo, en la revista médica, en la revista Ciencia Watt, piden el 80% de los artículos que sean menos de 5 años de antigüedad. Y en los artículos de revisión sí piden, no sé, algunas revistas piden hasta 80 artículos, forzosamente, en un artículo de revisión. En un artículo original no piden tanto, nada más que sean sustanciosos. Yo en el artículo que acabo de publicar referente a la COVID, utilicé creo que 25 artículos y no me dijeron nada. ¿Sí? Jesús Ernesto nos pregunta, ¿le fue fácil desarrollar esa habilidad para seleccionar los artículos y platicarnos cómo podríamos desarrollar esa habilidad para poder leer todos los criterios más fácil? Todo está en la práctica, doctor. Todo está en la práctica. ¿Qué les diré a mí? Yo cuando empecé con lo de investigación sí batallé porque no tenía un tutor hasta que apareció uno de mis mentores más queridos, el doctor Bovea. Pero realmente en mis inicios sí batallé muchísimo, pero ya después en la práctica vas adquiriendo experiencia en esto. Todo está en cuestión de practicar. Por ejemplo, muchos me preguntan, oye, ¿cómo hago un artículo un artículo científico? Pues empieza a escribirlo. Lo que les digo a mis alumnos, hay compañeros de ustedes que cuando les di clases en el 7º semestre, publicaron un artículo. Hoy en la mañana estaba platicando con los muchachos en la clase y les mostré algunos artículos de estudiantes de 7º semestre y 9º semestre cuando estuvieron conmigo y los reté a ver cuántos hacían un artículo de revisión y en ese entonces estaba mi hija aquí ayudándome también en la facultad y publicaron, pues no sé, de 40 a 10, que es un buen porcentaje. ¿Sí? Entonces un artículo, imagínense, antes de salir de la escuela ya tenían un artículo publicado. Yo mi primer artículo lo publiqué cuando tenía 35 años, creo. ¿Sí? Y ahora lo leo, ese artículo, los primeros artículos publicados en la revista Alergia México los leo, y digo yo como editor los hubiera rechazado. Si esos artículos me los enviaran a mí ahorita en este momento, yo los rechazo, por la calidad. Ahorita, bueno, pues ya es otro aspecto, pero empiézale, doctor, inténtalo y repasa y entiéndelo esto. Es cuestión nada más de
Le digo a mis alumnos, hay que perderle un poquito el amor al WhatsApp y dedicarle un ratito a leer y a entender eso. Pero sí lo logran. Gabriel Hernández, manita levantada, puedes hacer tu pregunta. Sí, claro. ¿Cuál sería la base de datos más relevante para la búsqueda de un buen artículo? Mira, yo a mis alumnos los obligo a que como tarea se inscriban a Inviomed y les pido que me traigan la hoja de inscripción. ¿Por qué los obligo ahí? Porque es una plataforma, ¿sí?, en donde te puedes inscribir gratis y baja los artículos gratis, y hay infinidad de artículos también de calidad y son gratis, ¿sí? Y están en español la mayoría, ¿sí? Si quieres estar al día, conseguir artículos que todavía no se publican, parece increíble lo que estoy diciendo y un error garrafal. Si quieres conseguir artículos que todavía no se publican, métete a PubMed, PubMed. Es la base de datos de la Biblioteca de Estados Unidos, ¿sí? PubMed, y pone ahí el nombre de la enfermedad que tú quieras, por ejemplo, obesity, y te va a dar miles de artículos, ¿sí? Miles de artículos. El problema de ahí es que muchas de las revistas, casi todas o todas, están en inglés y cobran. Ahorita todos los artículos que están saliendo referente a la COVID, afortunadamente son gratis, ¿sí? No te están cobrando, pero la mayoría de las revistas ahí en PubMed, cobran. Incluso yo, cuando publico artículos en revistas internacionales que tienen factor de impacto, aparecen ahí, pueden meter mi nombre ahí en el buscador de PubMed y les van a aventar algunos artículos míos que cuestan, ¿sí? Yo no los tengo. Bueno, los tengo porque me los dieron alguna vez, algunos mi hijo me hizo el favor de conseguirlos a través del seguro porque yo estoy jubilado, él es activo, y los consiguió. Pero pero el buscador más amplio es ese PubMed, pero está en inglés y cuesta. Ahorita lo vuelvo a insistir, lo de COVID, ¿no?, está de gratis. Mauricio Gámez dice, perdón, ¿de todo lo que se vio se puede consultar el resumen de los artículos? A ver, la plática redunda en que deben de buscar estos parámetros en el resumen de los artículos. Si estos parámetros no están contemplados en el artículo de ustedes que están buscando, ese artículo no se apega a lo que están buscando ustedes. Por eso les decía, ¿qué quieren actualizarse? En tratamiento, bueno, busquen los mejores artículos que ustedes consideren que es un buen tratamiento. Y entonces agarran aquí, bueno, a ver, este artículo, voy a ver si es bueno o no es bueno. Este parámetro no está aquí, bueno, pues lo desecho. Por eso estamos viendo aquí qué es lo que quieren, ¿sí? Ver si es bueno o no es bueno. Bueno, estos son los pasos para ir desechando, ¿sí? Son estrategias para identificar los mejores artículos sobre prueba diagnóstica, curso clínico, etiología o tratamiento, ¿sí? No les estoy diciendo que todos los artículos van a traer estos parámetros, pues por eso es la estrategia, que ustedes deben de estar capacitados, conocer estos elementos para que no los engañen. Rafael de Lavo dice, ¿es confiable un artículo cuyas referencias son equivocadas o no presentan referencias? Ah, caray. No, pues no. Si no tiene referencias, pues ¿dónde está el sustento? ¿Sí? ¿Dónde está el sustento, el marco teórico, el conocimiento previo? ¿Sí? Ni para qué perder el tiempo. Tíralo. Gracias. Ian Cruz nos pregunta, ¿qué revista nos recomienda contar para encontrar artículos de calidad? No es por revistas, doctor, no es por revistas, ¿sí?
Por ejemplo, yo estoy ahorita rehaciendo otro artículo y yo necesito buscar artículos, no revistas, ¿sí? Difícilmente ustedes van a encontrar todos los artículos que van a utilizar en un proyecto de investigación en una sola revista. Generalmente son diferentes revistas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo buscar, voy a hacer un trabajo sobre COVID y asma. Entonces meto en las palabras claves ahí en el buscador de PubMed o de Inviomed, de COVID y asma, o COVID and asma, y me avienta infinidad de artículos y de ahí los bajo. Se van a dar cuenta. Si tienes ahorita oportunidad, métete a Google y ponle ahí en la barra que te meta la página PubMed, P-U-B, B grande, M-E-D, PubMed. Y ya que estés, que te aviente ahí en Google, dale un clic y te va a meter a PubMed. Cuando estés en PubMed, mete la palabra obesity y vas a ver cuántos artículos te va a aventar y no son de una misma revista. ¿Alguien más? Sí, doctor. Fernanda Cisneros pregunta, ¿qué porcentaje de la población debe tomarse, de estudiada, perdón, debe tomarse para que tenga significado? No, eso sí no es. Hay fórmulas, no sé en qué grado vaya, pero cuando pase por epidemiología o bioestadística, no sé qué materia les den, les van a enseñar a calcular el tamaño de muestra. De una población sacan una muestra. ¿Cuánta cantidad de gente es en base a la población que vayan a querer estudiar? Tienen que decir qué población quieren. Si es de toda la población de la zona sur, y meter una fórmula, ¿sí? Si no tienen una prevalencia de la enfermedad que van a estudiar, tienen que meter ahí un 50%, que es lo que se estila. Pero hay fórmulas, y eso también lo pueden conseguir en Google. En Google pueden conseguir fácil una calculadora para el tamaño de muestra, pero eso lo tienen que ver en la materia de bioestadística. Si llevan bioestadística o epidemiología o algo así, ¿no? Ok, pues ahí está. Gracias, doctor. Rogelio Ramírez pregunta, ¿es importante tomar en cuenta el índice H de un autor? Porque hay casos donde el autor o autores tienen un índice de H bajo, pero han hecho un buen artículo. ¿El índice H qué es eso? Si me pueden definir qué es índice H. Porque yo soy autor, pero no sé si tenga algún índice yo. Las revistas desde hace un tiempo para acá, bueno, hace muchos años, cuando yo empecé de investigador en el Seguro Social, me pedían que publicara cuando menos un artículo al año en cualquier revista. Pero luego a nivel mundial se modificó la forma de clasificar a las revistas, ¿sí? A las revistas, y luego se incorporaron a un índice Thompson, y ahora se tienen un factor de impacto, ¿sí? De acuerdo al índice, ¿sí? Pero ese es factor de impacto de las revistas, y se calcula de acuerdo al número de citas que se hacen a los artículos publicados por esa revista en un año, ¿sí? De ahí se saca el factor de impacto. Entonces, yo tuve que lidiar con eso mientras estuve en el Seguro Social para no perder mi nombramiento, pero eso es parte. Ahora creo que el CONACYT no estoy muy enterado porque, pues no sé, pero mi hijo me informó de eso, que había una clasificación ahora de acuerdo a los cuartiles en la calidad de las revistas. Por ejemplo, la revista Ciencia Web está en el cuartil cuarto,
¿sí? La revista de Alergia México también. Entonces, para mí eso no lo manejo mucho porque casi todos mis artículos han sido publicados en revistas con factor de impacto, ¿sí? De acuerdo al índice de las revistas incluidas en el Journal Citation Report, que es lo que nos piden CONACYT para ser nombrados investigadores nacionales. Pero eso sí me descontroló eso de los autores. En fin. Rubén Santiago tiene la manita levantada. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Doctor, el Mal. de índice H, nada más, ahorita lo estaba revisando, se refiere a los artículos publicados y las citas que tiene. Si tiene, por ejemplo, un índice H de 10, al menos 10 de sus artículos tienen 10 citas. Un índice H de 3, al menos 3 artículos tienen 3 citas. A eso se refiere. Es nuevo, es reciente, tiene como unos 15 años que salió ese índice. No es tan difundido. Fíjate que no lo sabía. Fíjate que no lo sabía porque lo que nos pedía el Sistema Nacional de Investigadores era que reportáramos cuántas citas tenían nuestros artículos y Sí. que las clasificáramos de acuerdo a si eran A o B. Las A eran las citas que eran dadas por consulta de autores que no fuera uno. Y las citas B son las que uno hace a su propio artículo. Yo jamás he reportado las citas que yo uso en mis artículos. Por ejemplo, puedo decir, la metodología utilizada en este trabajo ha sido publicado en otro artículo fulano de tal. Ese es mío, pero no la pongo. Entonces, ahorita las citas mías, yo no sé en qué nivel esté. Entonces, ahí te encargo, porque yo tengo pues, cerca de 500 citas a mis artículos. Lo que me pedían en un principio eran 50 para ser considerado dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Creo que eran 50, pero tenía como 200 en ese entonces y ahorita tengo pues 500 o un poquito más de 500. Ahí te encargo a ver qué nivel estoy. Sí, déjelo busco. Por favor. En Google Scholar sale algo en automático, pero no todos los artículos que uno tiene luego salen en Google Scholar o en Scopus. Ahí entre los uno y otro, ahí está saliendo cuál es el índice relacionado. Creo que en Scopus o Web of Science son los más actualizados. Ajá. Y fíjate que varias veces me han invitado a tomar el curso esos, pero no sé, no se me ha dado. Scopus y el otro, no, pero en fin, ya tendré la oportunidad. Muy bien. Ya está. Bueno, continuamos. María Elena Martínez pregunta, ¿dónde se podría buscar un tutor si quisiéramos publicar un artículo? Perdón, ¿dónde se pudiera conseguir qué? Un tutor si quisiéramos publicar un artículo. Ah, caray. No, pues está difícil. ¿Alguno de tus maestros que te den clases ahí sobre proyectos 1 o metodología de la investigación o pensamiento científico? Todavía llevan pensamiento científico, ¿no? O introducción a la investigación o algo así. O proyecto 1. Bueno, los maestros que dan proyecto 1 tienen la habilidad para publicar. Y hay otros también, otros maestros que son investigadores, péguenseles a ellos y absorban todo el conocimiento. ¿Sí? Aquí se trata nada más de pegarse y empezar a hacer las cosas. ¿Sí? Tenemos otra pregunta vía Facebook de Ana Margarita. De acuerdo al número de referencias, ¿cuántas podemos citar en lengua extranjera? ¿Perdón? De acuerdo al número de referencias, ¿cuántas podemos citar en lengua extranjera? Todas las que sean posibles, o sea, todas las que aparezcan. Si el artículo está en inglés, pues obviamente tienen que citarlo en inglés. ¿Sí? No hay límite. No hay límite. El límite te lo da el editor de la revista o las normas para la revista. Cuando vayan a escoger ustedes la revista a la que quieren publicar, o sea, la obligación de ustedes es buscar las normas para autores. ¿Qué
qué requisitos me está pidiendo el editor para poder considerar mi artículo ahí. Y ustedes se van a dar cuenta que es un rompecabezas y se pueden llevar varios días en cumplir con ese requisito y no es una garantía de que ya se los vayan a aceptar. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me tardo 2 días en adaptar el artículo a las normas para autores y se los envío. Me tardan como 7 días en responder y me lo regresan porque le faltó una coma. Se la pongo, se la envío y tardan 15 días y me responden, no sirve su artículo, bye bye. Y a buscar otra revista y ver las normas para autores y así sucesivamente. ¿Que no creen que esto queda a la primera? Bueno, yo ya no hay más preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a proceder a finalizar este taller. Consideramos que ha sido de gran interés pues para todos y esperamos que hayan sacado todo el provecho posible. Doctor, agradecemos el tiempo que nos brindó y su participación en este taller y por parte del Comité Estudiantil de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reciba esta constancia por su destacada participación. Si me permite compartir pantalla, doctor, por favor. Ay, sí, perdón. A ver. ¿Cómo le hago aquí? Stop. ¿Sí? Karina, no puedo compartir pantalla. Ah, ya. Gracias. Aquí está. Gracias a Rubén. Me avisan si ya se ve. Voy a proceder a leerla. El Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, CEUAT, con sede de la Facultad de Medicina, Dr. Alberto Romo Caballero, a través del Comité Permanente de Intercambios de Investigación, SCORE, y el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, SCOM, otorga la presente constancia al Dr. Francisco Vázquez Nava por su excelente participación en este taller, cómo leer un artículo científico, efectuado el día 3 de septiembre del 2021. Tampico, Tamaulipas, México 2021. Y doctor, pues muchas gracias por este taller. No, hombre, gracias a Y ustedes si, y ya saben, estoy para servirles. Antes de irnos, voy a pedir Ay, adelante, Karina. Gracias. Antes de irnos, les pido de favor si pueden apoyarnos encendiendo sus cámaras para tomar una foto de evidencia de este evento. Por favor, les agradeceríamos mucho. Yo tengo la cámara, ¿no? No, doctor, si puede prenderla, se lo agradeceríamos. No se crean. Ok, vamos a tomar de la primera pantalla. Ahora vamos a la segunda. Y a la tercera por último. Ok. Doctor, tenemos algunos comentarios en el chat. Dicen que la ponencia estuvo excelente, que muchas gracias. Y dice, gracias a dar la clase a veracruzana, una doctor. Que me vaya a la veracruzana a dar clases. ¿Me dejan ir, muchachos, o no? No, es de la UAT, doctor. Muy bien. Bueno. Estamos En nombre del comité, también para los de la veracruzana organicen algo y también puedo conectarme allá y compartir lo que gusten. Muy bien. Ándale pues.
En nombre del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradecemos su asistencia y los esperamos para próximos eventos. Queremos también a todos los que estuvieron presentes en esta reunión y a los que nos vieron vía Facebook, pues agradecemos su interés y los invitamos a próximos eventos y que nos sigan en las redes sociales, las cuales hemos compartido por medio de los chats. Les pedimos, por favor, contesten el formulario post-evaluación que les hemos mandado por los diferentes chats con el fin de ver cuál fue el impacto de este taller y ver si realizamos talleres como este para futuras actividades. Muchas gracias, que tengan bonita noche.